Ahora vamos a hablar por qué algunas personas logran ser millonarias en la vida y otros no. Hay varios factores que determinan quién va a ser millonario y quién no. Ahora te voy a hablar de 6 factores importantes que determinan cuántas personas logran realmente ser millonarios en la vida y quiénes otros nada más van a quedar trabajando con unos cuantos ahorros para su jubilación. La variable número 1 y la más importante es el interés compuesto. Y esto solo lo logras con tiempo. El interés compuesto es el que te va a ayudar para que tus ahorros crezcan o tus inversiones de manera tal que se multipliquen con el tiempo. Y el mejor ejemplo de ello es una casa. Las casas en Estados Unidos, por ejemplo, en Houston, crecen a una tasa de un 4% anual. Eso te va a llevar a que en aproximadamente 13 a 15 años dupliques el valor en dólares de la casa que estás comprando hoy. Y en 30 años va a valer 4 veces más en dólares. Entonces, si el dólar en 30 años está en 25, 30 o 40 pesos, pues multiplicaste en dólares y luego también multiplicaste en pesos. Eso te lo da una buena estrategia de inversión y paciencia en el tiempo para esperar que el activo crezca. Lo mismo te va a pasar si inviertes en acciones en la bolsa, por ejemplo, en donde si te queda suficiente tiempo en el largo plazo, seguramente vas a tener rendimientos muy interesantes, aunque a diferencia del mercado de bienes raíces en Estados Unidos, no tendrás allá los beneficios fiscales que sí tienes aquí, por lo cual es inmensamente mejor invertir en bienes raíces que invertir en la bolsa. Pero cualquiera de las dos opciones es mejor que no invertir en nada. Otro factor importante es la edad en la que inicias. No es lo mismo iniciar y comprarte, por ejemplo, una casa en Estados Unidos a los 30 años, que la puedes comprar con una hipoteca porque no tienes ninguna prisa, y entonces el mismo activo que se va a cuadruplicar de valor en 25 años, en lugar de que ganes 4 veces, si lo compraste 30 años atrás con una hipoteca donde pusiste únicamente el 50%, el banco te prestó la otra mitad, se pagó sola durante esos 25 años y en 25 años se cuadruplicó de valor, pero como pusiste la mitad, vas a tener 8 veces el capital invertido de una manera muy segura porque son bienes raíces. Y además todo es deducible de impuestos. Entonces dices, wow, logré un ahorro de prácticamente $1 millón poniendo $150,000 hoy. Y dentro de 25 años a ver a cómo está el tipo de cambio. Pero no es lo mismo que pongas o que inicies ese ahorro hoy que tengas 60 años a que lo inicies hoy cuando tengas 30 años. Porque el tiempo es una variable muy importante. La segunda causa por la que no todos pueden ser millonarios es qué problemas enfrentes en la vida. Por ejemplo, si sufres una pérdida de empleo, eso te va a mermar los ahorros, a mermar las inversiones, y en lo que encuentras otro empleo y vuelves a empezar, pues eso te avienta varios años atrás en tu proceso de inversión de interés compuesto y de que puedas multiplicar el capital. Otro factor puede ser un divorcio. Definitivamente los divorcios pues no solo te cuestan abogados, sino luego la división de los bienes, etcétera, con todo lo que conlleva, y esos factores también afectan el crecimiento de tu patrimonio futuro. Otro podría ser una enfermedad. Si hay una enfermedad en la familia y eso también te lleva a mermar los ahorros o el patrimonio, los activos que tengas, pues también son factores, ese tipo de problemas que te puede impedir llegar a tener esa fortuna que tú estás buscando en el futuro. El siguiente factor es el monto de inversión. Si vas a invertir, necesitas tener esa variable tiempo que te acabo de decir, pero no es lo mismo cuánto puedas invertir y cuánto destines a la inversión. Es decir, si tú estás trabajando y vas ascendiendo cada año en la empresa donde estás o en las empresas donde vayas caminando, pues vas a ir necesariamente ganando más y te va a ir mejor. Pero la clave es cuánto va creciendo tu ingreso y cuánto va creciendo tu gasto. Lo que hace el 90% de la gente es que crece el ingreso y crece en el gasto.
Y entonces van ganando más y gastando más. ¿Y qué pasa? Pues cambio de casa. ¿Y qué pasa? Pues una casa en la playa. Y luego cambio de coches. Y luego cambio de escuelas a otras escuelas más caras. Y luego vacaciones y regalos y a mostrarle al mundo que tienes más dinero y que estás ganando más. Entonces, eso te lleva a que yo tengo ejemplos de personas que conozco que ganan 1.2 millones de dólares en Nueva York y no tienen dinero. Porque las tasas impositivas son casi del 50%, porque tienen a los hijos en escuelas privadas carísimas, porque pues pagan su casa de verano en los Hamptons, porque pagan una casa de un dineral en donde están viviendo también ahí en Manhattan y gastan muchísimo. Y a la hora que ves, su capacidad de ahorro es mínima porque están viviendo a todo lo que da. Aquí yo te voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuánto estás ahorrando como porcentaje de tu ingreso comparado contra cuánto ahorrabas hace 5, 10 o 15 años? Eso es crítico. Tu capacidad de ahorro y que mantengas un porcentaje del ahorro contra lo que estás ganando es crítico para que puedas llegar a esos niveles futuros que te estoy hablando. El cuarto punto son las tasas de interés. Es decir, nunca va a ser lo mismo financiarte en Estados Unidos con hipotecas al 6% o con tarjetas de crédito al 20% que lo que sucede en México, en donde te estás financiando, si tienes hipoteca, tasas del 12 o 13%, que es el CAT que estás pagando en un banco, o tarjetas de crédito entre el 70 o 100%, o un coche que puedes estar financiando entre el 40 o 50%, que son tasas carísimas que no te permiten tener capacidad de ahorro o de inversión en otros activos y que por ende los únicos que están ganando son los bancos. Así es que es muy importante que puedas saber dónde usas realmente el financiamiento y dónde no te conviene, porque vas a estar realmente trabajando para el banco pagando esas tasas carísimas que nulifican realmente tu capacidad de ahorro. Y aquí yo te pregunto una cosa clave. Si te quedas sin trabajo mañana, porque estás viviendo a todo lo que da tu capacidad, ¿qué pasaría contigo? Si la respuesta que me das es que vas a salir a buscar otro empleo, estás en gravísimos problemas. Y si dices que tienes un fondo de ahorro que te va a servir para 3 o 6 meses, estás en los mismos problemas. Porque si bien vas a tener 3 o 6 meses para salir desesperado a buscar otro empleo, no invertiste en activos. Esa es la diferencia entre ahorrar e invertir. Si ahorras, vas a tener todo ese fondo de dinero ahorrado y cuando llegue la edad de retiro o cuando tengas un problema, pues a mermar esos ahorros hasta que lleguen a cero. Cuando cumplas 70, 80 o 90 años, que va a ser tu expectativa de vida. ¿Qué pasa del otro lado si tienes activos? Si ahorraste en propiedades, si están en Estados Unidos y se te están pagando rentas mensuales. De esa manera los activos siguen creciendo, tú estás cobrando rentas de los múltiples activos, vives de tus rentas y el día que te vayas a los 80 o 90 y que pasaron 15, 20, 30, 40 años de que invertiste, tus activos van a valer 5, 6, 7 o 10 veces lo que tú los compraste y vas además a dejar una herencia espectacular a tus hijos, pero tienes activos que te están dejando flujos mensuales de por vida, que es de donde estás financiando tus costos de vida. Esa es la diferencia. Cuando ahorraste, vas bajando esos ahorros hasta llegar a cero. Cuando tienes activos que te están pagando esas rentas o flujos mensuales, de esa manera no te estás comiendo los activos. Los activos te están financiando tu estilo de vida. Ahora, la pregunta clave es, si dices, pues con una casa no me alcanza para financiar mi estilo de vida, pues no compres una. Haz una estrategia donde tengas 2, 3, 4, 5 o 10. Y de esa manera vas a poder financiar el estilo de vida que tú quieres. Cada uno va a saber cuánto es el monto que necesita mensualmente para estar cómodo a los 60, 70 u 80. Y hacia allá es donde pones tu meta para decir cuántas propiedades necesitas para que te dejen esos flujos de caja mensuales con todos los beneficios fiscales que tienes por haber invertido en bienes raíces en Estados Unidos. Nadie nos enseña finanzas personales.
todos vamos a las universidades y nos enfocamos en ser el mejor doctor, ingeniero, arquitecto, abogado, pero nadie nos enseña finanzas personales. Deberíamos de tener 1 o 2 semestres de la universidad donde nos enseñaran eso. Cómo invertir el dinero que vamos a ganar siendo ingenieros, arquitectos o abogados. Pero eso no pasa. Entonces, ¿qué? Terminas buscando a ver quién te puede enseñar cómo invertir, o un banquero o un cazabolsero que te va a llevar necesariamente a la bolsa porque es donde ganan comisiones y es el único camino que conocen. Y si tienes suerte, vas a llegar con otro mentor que te puede enseñar que hay mejores vehículos de inversión como son los bienes raíces. Y no solo en México, sino en Estados Unidos. Pero ¿sabes quién te enseña eso? Los hijos de papás ricos. Es decir, una familia rica tiene más posibilidades de que su hijo también sea rico que alguien que no lo fue. ¿Por qué? Porque los hijos de papás ricos te enseñan cómo diversificaron sus portafolios de inversión, cómo invirtieron en la fábrica, cómo invirtieron en la bolsa, cómo invirtieron en propiedades y qué pasó, cuál de las inversiones les fue mejor y cómo protegerse siempre con activos dolarizados. Eso solamente te lo enseña alguien que ya lo vivió y que lo experimentó. Así es que los niños de estas familias son quienes tienen más posibilidades de lograrlo. El quinto es invertir y no ahorrar. Si ahorras nada más, entonces vas a tener dinero que estás ahorrando en bolsa o en bonos y que cuando llegue tu edad de retiro a los 65 vas a empezar a consumirlo. Pero ¿cuál es tu expectativa de vida? Tú sabes que hoy tu expectativa de vida, si tienes 50 o 60 años, va a ser 95. Y tus hijos van a vivir fácilmente hasta los 100. Pero la pregunta que te hago es, la edad de retiro no cambia. Entonces, si tienes una edad de retiro que es a los 65 años y vas a vivir 30 años más, ¿de qué y cómo vas a financiar 30 años más? ¿Con una pensión? No hay manera. La pura inflación se va a comer en 5 años la pensión. Con los ahorros que tienes, pues sí. Y los ahorros después de 5 años o 10 o 15 con una enfermedad, vacaciones y gastos que tengas se van a ir dilapidando hasta que llegues a los 90 y se hagan cero. Si tienes activos, esos activos van a quedar ahí 10, 20, 50 y 100 años para tus hijos y para tus nietos, y mientras de esos activos vas a estar financiando todos tus gastos y tu estilo de vida. Es muy importante tomar ese tipo de decisiones a tiempo. Mientras antes lo hagas, es mejor. Y por último, el lugar donde vas a diversificar tu patrimonio es clave. Hay muchas familias que deciden invertir en bienes raíces y que deciden hacerlo en México. Y está bien. Es mejor que no haberlo hecho. Y es mejor que invertir en la bolsa por diferentes beneficios que puedes tener. Pero si inviertes en bienes raíces en Estados Unidos, donde tienes beneficios fiscales múltiples, como la deducción de todo tipo de gastos, predial, seguro, cualquier gasto de mantenimiento, así como intereses que le pagues al banco, la depreciación del bien raíz. Además, las hipotecas son baratísimas, te van a costar la mitad de México. Los ingresos por renta son fácilmente 1.5 o 2 veces lo que ganarías en México por el mismo activo. Entonces son múltiples beneficios los que tienes, sin nombrar lo más importante, que es la calidad de los inquilinos que posees. Así es que piensa bien las decisiones que tomas, actúa ya, porque mientras antes es mejor para que pueda jugar el interés compuesto en tu favor. Y sígueme en mi canal de Mi Casa Posible. Soy Jorge Haidar, financiero experto en bienes raíces en Estados Unidos. Así es que si tienes cualquier pregunta, mándala en la liga de perfil o sígueme en micasaposible.com.